Mm, Espero que ya empiecen a ver mi pantalla. ¿Qué cree, doctora? Que Está sale lo cargando. mismo que ayer. Ahí está. Ya. Es que como que está muy Ahí pesado. está, ahí está. Bueno, pues antes que nada quiero darle las gracias al comité organizador por permitirme hablar sobre la química prebiótica. Intentaré dar algunos panoramas de las últimas tendencias. La vida y la química, pero la vida es un sistema particular, único, como una continuación del proceso evolutivo del universo. Es una maquinaria compleja, tan familiar como misteriosa, y es un conjunto de millones de moléculas ensambladas. Pero ¿cómo se originó la vida? ¿Fue un evento único? ¿Apareció más de una vez? ¿Hay vida en otras partes del universo? Todas estas preguntas aún siguen abiertas sin respuesta. Pero, ¿qué características le vamos a asignar para requerir que un sistema lo llamemos una célula viva? Son básicamente tres componentes: el metabolismo, la compartición y las cuestiones de la replicación. Esos tres componentes nos van a originar a este sistema que vamos a llamar vida. Sin embargo, cualquiera de estos tres requieren de componentes químicos. Por ello, la síntesis abióticas de estos fue muy importante. Pero, ¿cuáles moléculas son las que debemos de considerar? ¿Qué tan abundantes son? ¿Qué tan estables son? Todo esto es muy importante, pero ¿con qué contamos? Pues los elementos más abundantes del universo, afortunadamente el chon, que son los que están formando los compuestos orgánicos, existen y existen en abundancia. Pero también necesitamos energía, que es la responsable para iniciar, promover y dirigir los procesos físico-químicos. Y se han planteado muchas fuentes de energía. Los orígenes y la evolución de la vida han estado dominados por mucho tiempo por aspectos como el tomar las pistas de la biología actual, extrapolar sus moléculas y sus vías hacia el pasado, y también el determinar los procesos geoquímicos que posiblemente desempeñaron un papel fundamental en la síntesis de estas biomoléculas. Para explicar este origen ha habido muchas propuestas desde el punto de vista religioso, filosófico y científico. Desde este punto de vista, solamente mencionaré tres: la hipótesis de Oparin-Haldane, hipótesis heterótrofa, hipótesis autótrofa. Así, Oparin-Haldane proponen que la vida se originó por procesos químicos y físicos. Haldane denominó sopa o caldo primitivo al conjunto de moléculas disueltas en los océanos primitivos. Para que esta síntesis tuviera lugar, se fijó una etapa hipotética conocida como evolución química, que abarca eventos físicos y químicos que dieron lugar a la formación de moléculas de importancia para los seres vivos. Pero en el tiempo que se llevaron a cabo esta síntesis, las características de la Tierra eran muy diferentes a las actuales y están sujetas a intensos debates. Así, la atmósfera ahora se le da un carácter neutro, a los océanos con temperaturas entre 30 y 50, el pH es en debate, y también la abundancia de la corteza continental. Para dar un apoyo a esta hipótesis, en 1953, Mille hizo un experimento considerando la atmósfera primitiva, que constaba de gases reducidos, que era la tendencia en esa época, sujeta a fuentes de energía, y ya después encontró muchos compuestos de importancia biológica. Este experimento detonó otros parecidos y dio origen a lo que llamamos química prebiótica, que son las simulaciones en el laboratorio de posibles procesos que formaron compuestos químicos antes de la aparición de los seres vivos. Así, la premisa fundamental de esta química prebiótica es que las moléculas de importancia biológica actual lo fueron también en el origen de la vida. Quiero mencionar las aportaciones de don Alfonso Luis Herrera, un científico mexicano que desde 1904 plasmó lo que se conoce como la teoría de la plasmogenia,
y que se interesó en el origen de la vida, considerada también por procesos físico-químicos, en particular referentes al protoplasma. Para abocarnos a este problema del origen de la vida, tenemos muchas aproximaciones que nos dan la astronomía, la geología, la geofísica, la física, y nos presentan un escenario primitivo de cómo pudo ser esta Tierra primitiva. Y con ayuda de la biología, partiendo de los organismos actuales hasta ir al último ancestro común, nos pueden presentar un panorama de las posibles puntos de cómo era la Tierra primitiva. Y en el laboratorio recrear estos síntesis que pudieron originar los primeros seres vivos. ¿Cuáles son los propósitos de la química prebiótica? La síntesis de compuestos orgánicos sencillos y biopolímeros y la estabilidad de las moléculas. Precisamente este punto es lo que nosotros en el Laboratorio de Evolución Química de la UNAM estamos estudiando, ya que debe de haber un balance entre la acumulación y degradación de las moléculas, ya que si la degradación gana, pues todos los procesos se pararían. Así, regresando a los requisitos que necesitamos para considerar un sistema como vivo, necesitamos metabolismo que nos va a dar una autonomía energética, compartimientos que va a dar al sistema una individualidad, pero que sea capaz de estar en comunicación con el medio externo. Y la maquinaria genética que nos va a dar la historia. Desde este punto de vista de la maquinaria genética, también la hipótesis quimioautotrófica plantea que se fijó el CO2 del ambiente a través de la participación de metales de sulfuros de hierro. Se pudo hacer la síntesis de moléculas tales como la acetilcoenzima A, y posteriormente se empezaron a formar otras moléculas que empezaron a hacer ciclos, como el caso del ciclo reverso del ácido cítrico. Esta hipótesis tuvo un refuerzo con el descubrimiento de las fuentes hidrotermales en los cuales estas condiciones que se plantean existen. El segundo punto, que es los compartimentos y que nos dan la individualidad, es muy importante. Y en un principio también se pensó que los minerales, las superficies minerales, podrían ser lugares idóneos para que se pegaran los compuestos orgánicos y pudieran tener a cabo reacciones posteriores. Entre estos minerales, algo que son las arcillas, en las cuales se tiene una gran superficie y también algunas de ellas presentan un canal interlaminar. Esto lo que hace es, al reducir el volumen, incrementa la concentración y facilita entonces las reacciones químicas. En la filosofía judeocristiana, Dios creó el hombre de arcilla, pero precisamente en arameo, arcilla es Adán. Desde el punto de vista ya de moléculas orgánicas que formaron una protomembrana, los componentes como los ácidos carboxílicos de cadena grande, ácidos grasos, que están formados por dos partes, una cabeza polar soluble en agua y una parte no polar, empezaron a formar micelas y formar dobles capas. Con esto tenían individualidad, concentración de reactivos dentro, pero podían interactuar con el ambiente. Y eso se evolucionó hasta las membranas actuales. Así hay una evolución de las perspectivas desde el punto de vista de la química prebiótica. Empezamos con un caldo primigenio que era bastante diluido y lo cual impedía mucho también que las moléculas reaccionaran. Oró dijo que tenía que ser un caldo gallego para tener más cercanos estas moléculas. Y con la propuesta de que las superficies eran también importantes, pues tenemos que cambiar nuestra visión a una pizza. Pero si consideramos a las arcillas como compartimentos, pues vamos a quedarnos como una lasaña primigenia. Entonces, toda esta evolución pues nos dice mucho, aunque sean de esas de cómo ha cambiado también las ideas. Respecto a la replicación, que es el tercer punto, nos da la historia de cómo podemos transmitir a nuestros descendientes la información importante. Esto sería el árbol genealógico
de las moléculas. Empezamos con el chon, de los elementos que están presentes en todo el universo, y nosotros vamos a formar precursores simples que cada vez se van a ir complicando hasta llegar a las proteínas y otras macromoléculas. Pero desde el punto de vista de la química prebiótica, pues hay un salto enorme y pues todavía nos caemos. Entonces se necesita mucho para hacer. ¿Por qué? Algunos de los problemas, por ejemplo, en la síntesis de macromoléculas. Si yo quiero sintetizar dos aminoácidos, una proteína a partir de dos aminoácidos, esta reacción se libera una molécula de agua. Pero esta se propone que fue en océanos primitivos, entonces el hecho de tener tanta agua como un reactivo, de acuerdo al principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza hacia los reactantes. Y esto pues no es lo que queremos. Por otro lado, la termodinámica nos dice que la reacción de síntesis tiene una delta G positiva, o sea, no es espontánea. Sin embargo, hay proteínas, hay ácidos nucleicos. ¿Cómo se forman? ¿Cómo se organizan en moléculas más complejas? Pues hay que encontrar la forma de lograr. Desde que se propusieron muchas de las teorías ha habido siempre controversias. De las que yo me acuerdo cuando era estudiante, que hacen en la época de los dinosaurios, pues había la de proteínas versus DNA. Y esta controversia cesó con el descubrimiento de las ribosimas, y estas dieron a su vez paso a lo que se conoce como el mundo del RNA. Así, las ribosimas son moléculas capaces de almacenar información y a la vez realizar actividades propias de las proteínas. La hipótesis del mundo del RNA postula que las células primitivas estaban constituidas principalmente por RNA y que esto se evolucionó dando origen posteriormente al DNA y a las proteínas. Las funciones importantes del RNA era el almacenaje de información genética, que es lo que hace el DNA ahora, y cataliza reacciones químicas al igual que las proteínas. Otras controversias también importantes son genética contra metabolismo primero. El punto de vista de genética es química compleja y un metabolismo simple. Los primeros organismos eran heterótrofos y se alimentaban de la sopa primitiva. El metabolismo primero establece un metabolismo complejo, una química simple, y los primeros organismos fueron autótrofos que provenían de su energía geotérmica. En ambas visiones hay aún respuestas que no tienen, preguntas que aún no tienen respuesta. Así, un replanteamiento de la hipótesis heterótrofa toma las ideas de Opanin-Haldane, en que la atmósfera ahora es neutra, que es lo que se piensa, sigue siendo la acumulación y la síntesis de los compuestos de forma abiótica importante, se pasa a través del mundo del RNA que se transformó en DNA y proteínas. Así, desde nuestros precursores muy simples a los organismos actuales, hay todavía muchas interrogaciones y preguntas abiertas. Por ello, se han presentado nuevas aproximaciones en la síntesis de compuestos de importancia prebiótica, tratando de integrar un sistema químico que tenga a ser más eficiente estos productos bajo un esquema geológico plausible y que se estudian muchas variables al mismo tiempo y que se conoce como química de sistemas. Así, aprovechando nuevas tecnologías como son bases de datos, programas de simulación, nuevas síntesis, se pueden proponer sistemas químicos con múltiples funciones y que originen caminos no convencionales. Para estudiar la formación y la estabilidad de las moléculas orgánicas, se debe tener mucha importancia en la termodinámica y en la cinética química. Así, un sistema químico prebiótico consideraría niveles altos de heterogeneidad. Está basado en disoluciones acuosas que van a tener un conjunto de monómeros, polímeros y minerales. ¿Qué ventajas resulta de una forma tradicional? Que las síntesis son más robustas, se anulan controversias sobre genética y metabolismo, ya que hay una coevolución de estos sistemas, hay muchas interacciones que forman una red, y por ser integral,
se propone que el sistema químico se transforme en un protobiológico paulatinamente. Así, las características que debieron ocurrir son procesos dinámicos con una diversidad de componentes regido por aspectos termodinámicos y cinéticos, en particular reacciones alejadas del equilibrio, las fronteras que no las dan los minerales, las protomembranas, que nos dan compartimentos con el cual se disminuye se aumenta la concentración diluyéndose menos y dan origen a sistemas autorreplicables. Todo ello se transforma en un incremento gradual de complejidad y tomando en cuenta restricciones geológicas y geofísicas, pues vamos a convertir la Tierra en un reactor gigante. Los aspectos cinéticos son muy importantes. Va a haber muchas reacciones, muchos reactivos y va a haber una competencia. ¿Quiénes van a ganar en esa competencia? Los que den velocidades más rápidas y que sus concentraciones sean altas. ¿Esto qué va a originar? Que reacciones que dieran productos estables también van a ser favorecidas y como consecuencia va a haber una selección de moléculas. Parafraseando a Darwin, la supervivencia del más apto, como dice Prout, aquí va a ser la molécula más estable. Así, nosotros en el laboratorio proponemos que la síntesis de estos componentes de las células deberían haberse formado por rutas sesgadas. ¿A qué me refiero esto? Si vamos a tener un sistema muy complicado, necesitamos un sesgo, que es un tipo de reacción, un tipo de ambiente, para que paulatinamente tengamos favorecer una selección de moléculas. Muchos de estos sesgos, por ejemplo, son reacciones como las interconvenciones, las condensaciones, etc. Por ejemplo, reacciones de interconversión son muy importantes en sistemas biológicos actuales. Por ejemplo, si nosotros irradiamos con radiación gamma ácido succínico, que es esta molécula, como es en un sistema acuoso, vamos a producir este compuesto que se llama ácido málico. Sustituimos el H por el OH. Si esto lo hacemos con una fuente de nitrógeno, tenemos la sustitución del hidrógeno por el amino. Y estos son, este es el ácido succínico y este es el ácido málico, son intermediarios del ciclo de Krebs. Y este es un aminoácido que forma pues las proteínas. Entonces, reacciones como estas se llevan a cabo porque sus estructuras son muy similares. Bastan pequeños cambios para hacer funciones muy diferentes. Y esto es lo que pasa en las células y lo que también podemos tratar de tener, estas reacciones de interconversión. Así también, para ayudar a esta propuesta, se conoce ahora una cosa que se dice de una sola olla, y es hacer la reacción en una sola etapa, a diferencia que se hacía en muchas etapas, en muchas ollas. Entonces, esta es una estrategia de química industrial en la cual se tiene, para mejorar la eficiencia de una reacción química, un reactivo se somete a reacciones químicas sucesivas en un solo reactor. Esto evita muchos procesos de separación y mejor rendimiento. Así, si nosotros tenemos muchos componentes y entonces los vamos a poner en un mismo reactor, pues podemos tener cuestiones de autoensamblaje. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una síntesis tradicional de un ribonucleótido respecto a uno por esta química de sistemas. Entonces, en la aproximación tradicional, cada uno de los componentes del ribonucleótido, el azúcar, la base y el ácido fosfórico, pues se sintetizan por separado y después se hace una síntesis en conjunto. ¿Qué problemas presenta? Pues que la síntesis de la ribosa es problemática en rendimientos, las reacciones de condensación no son termodinámicamente favorables y las síntesis de pirimidinas no son robustas. Entonces esto nos da problemas. Desde el punto de vista de la química de sistemas, se parte de sustratos muy simples que a lo largo de la reacción se forman complejos no convencionales y que dan origen al mismo ribonucleótido que estábamos buscando, pero además con muy buenos rendimientos. Pero también tiene peros. Son muestras
muy complejas desde el inicio y después posteriormente en sus transformaciones. Esto implica que se tiene que tener un esquema de análisis preconcebido muy importante para saber qué se va a buscar. Las reacciones complicadas a veces requieren de subsistemas, o sea, de más de una olla. Y muchas reacciones son desfavorables en medios acuosos. También han ignorado que muchas reacciones se llevan a cabo en estas condiciones. Un ejemplo de ellos es la misma síntesis de Miller. Bueno, aún existen muchos problemas por la falta de evidencias geológicas sobre cómo era la Tierra primigenia, la ausencia de un registro fósil de organismos primitivos, procesos químicos para la formación de macromoléculas y el enigma del fósforo, un elemento tan importante y no hay una fuente adecuada y accesible para explicar su formación. Así, desde nuestros precursores muy simples hasta las células modernas, tenemos un montón de incógnitas. Por ello, les doy la bienvenida al lado oscuro de la química periódica. Somos el resultado de millones de años de un proceso evolutivo. Estos procesos, aún desconocidos, originaron a los seres vivos. Todo ello nos ha llevado a preguntarnos sobre nuestro origen, esperando que en un futuro podamos aterrizar un concepto firme con pruebas sólidas, con una participación importante de la química prebiótica. Así, como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Esto que implica que no debemos de casarnos con una sola idea, un solo mecanismo, un solo camino, ya que puede ser que todos hayan contribuido o ninguno de los que propongamos esté presente. Como Leslie Organ escribió en 2004 y que aún sigue siendo de gran actualidad, la química prebiótica sigue siendo un campo tan diverso que de ninguna manera está claro dónde se producirán los próximos avances importantes. Ya nada más me resta darles las gracias y pues presentarles a nuestro equipo de Laboratorio de Evolución Química del Instituto de Ciencias Nucleares. Pues muchas gracias, eso es todo. Bien, al contrario, doctora Negrón, muchísimas gracias por esta charla tan didáctica. Yo creo que quedaron muchas ideas muy claras, pero también da la pauta a poder comentar sobre algunos de los detalles involucrados en la química prebiótica. Tenemos ya un par de preguntas. Carlos Fernando nos dice, la vida emerge, en colectividad o puede ser un evento individual exponencial. Bueno, eso es casi con lo que empecé. Realmente pensar que un solo individuo, por decirlo de alguna forma, emerge, yo creo que fue un conjunto, pero pues eso también está muy abierto, ¿de acuerdo? Lo mismo si inició en un solo lado, en varios lados al mismo tiempo, también son preguntas abiertas que tienen sus pros y sus contras en uno u otro lado. Muy bien, muchas gracias. Matt pregunta, ¿por qué parten de moléculas complejas y no de moléculas más simples como las detectadas en las regiones de formación de estrellas? No, sí se parten de esa. Realmente los precursores son estas moléculas, el metanol, el formaldehído, el ácido cianhídrico, todas ellas, y son una mina de reacciones químicas. Voy a poner una molécula que nosotros trabajamos, que es el ácido cianhídrico. Tiene solo 3 átomos y sin embargo produce más de 20 compuestos cuando es irradiado con radiación gamma. Si se calienta, produce también, y produce macromoléculas también, los polímeros dichosos del ácido cianhídrico. Entonces, y estas moléculas se encuentran en cometas, en el espacio. Entonces, es una molécula clave. Pero sí, todos estos precursores son los que podemos acceder. Y, por ejemplo, una cosa importante que también tiene que ver con esta interconversión y que va a ser también un póster que van a poner algunos de mis alumnos. Por ejemplo, el metanol fácilmente por radiación se puede convertir en formaldehído, en ácido fórmico, que todos estos están estructuralmente relacionados y son moléculas que se encuentran en el espacio. Entonces, no, sí, esa es nuestra base, esas moléculas chiquititas.
Perfecto. Hay muchos comentarios de felicitación y de agradecimiento a la conferencia. José Mauricio, David, Leticia Carigi, Adriana Méndez, Pablo Trejo. Y tenemos una pregunta de Alejandra López. Dice, entonces, ¿cuál es la teoría del origen de la vida más aceptada hasta ahora? Bueno, ahí sí depende del gusto de cada quien. Entonces, por ejemplo, yo me inclino más por la teoría heterótrofa, que es lo que retoma las hipótesis de Oparin-Haldane y que simplemente la adapta a las condiciones. Pero realmente, pues, por ejemplo, la cuestión del metabolismo a través del CO2 de las fuentes hidrotermales podría ser también una contribución. Pues realmente es lo que decía al final, no se debe de uno de casar con una tendencia, porque a lo mejor ninguna de ellas es cierta, ¿no? No son propuestas, pero a lo mejor todas ellas contribuyeron de diferentes partes en diferentes momentos. Entonces, pero yo pienso que es más fácil formar moléculas y ya después hacer un metabolismo que al revés. Pero como les digo, es una opinión ahí por gustos y quién lo convence uno más. Muy bien, exactamente. Más felicitaciones y más agradecimientos por la exposición de Carlos Fernando, Natalia Baltasar, Jonathan Pellegrín. Y justamente Jonathan hace un par de preguntas. Dice, ¿cuál cree que es el papel de los fósiles en las hipótesis del origen de la vida? ¿Y qué tanto nos falta y en qué dirección apuntar? Bueno, los fósiles son algo muy importante. Con eso podemos rastrear cómo evolucionó la vida, cómo hubo este cambio, y la fotosíntesis, en fin, son muy importantes. Por desgracia, los fósiles y todos los sedimentos, antes o después, bueno, de la vida, muchos se tienen, pero exactamente con este proceso no hay registro fósil, no hay registro tampoco geológico. Entonces, esto hace de que sea muy difícil de predecir el tiempo y el tipo de organismo. Eh, Realmente sería así muy, muy bueno que se pudiera encontrar algo. Lo más antiguo que se ha encontrado y que está en mucho debate es de 3.8 gigaños, o sea, 3.800 millones de años, pero muchos están en debate. Lo más cercano es la de 3.500, 3.5 gigaños, pero siempre hay mucho debate porque se necesita tener pruebas muy sólidas para dar estos datos tan importantes. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Qué tanto nos falta y en qué dirección apuntar? Ah, Me pues nos imagino que igual en falta la... un montón. Yo creo que todavía estamos en pañales, ojalá estuviéramos en pañales, quizás embriones. ¿En qué delantero apuntar? En todas las que se puedan. Tratar de atacar el problema, que es un problema multidisciplinario. Y ya John D. Bernal, establece que un problema de estas dimensiones necesita ser atacada por todas las disciplinas. Entonces, desde muchos puntos de vista, cada disciplina contribuye a un mejor conocimiento de cómo pudo haber sido la Tierra primitiva y cómo pudo haberse llevado a cabo este fenómeno. Muy bien, excelente. Tenemos todavía alguna pregunta, pero para ir cumpliendo con el programa, si le parece bien y si está de acuerdo, puede dejar su correo electrónico o una manera de contacto en el chat y después los interesados pueden acercarse a usted por ese medio o bien aprovechar los descansos y las sesiones de cartel para seguir comentando con la doctora Negro. Muchas gracias. No, pues gracias Vamos, a ustedes. vamos a continuar entonces con las contribuciones cortas. Simplemente un comentario para los